fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena, de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Oyentes de la radio, un cordial saludo de paz y bien a todos ustedes, directamente aquí desde Bogotá. Mi nombre es Rafael Aníbal Cortés. Estamos haciendo este programa de Cápsulas de Misericordia conjuntamente con el Padre Roberto Mena, que está en Maryland, Estados Unidos, directamente desde Silver Spring. Y hoy tenemos un tema espectacular. Hemos venido hablando sobre el Padre Pío de Pietrelcina, sobre sus milagros tan maravillosos y cómo él sigue operando actualmente, en especial todo lo que tiene que ver con la confesión. Y hoy vamos a darle énfasis a ese sacramento tan maravilloso, ese sacramento de sanidad que es la reconciliación o el hecho mismo de uno poder llegar a confesar sus pecados. Padre, un cordial saludo. Pues el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la misericordia y la confesión desde la vida del Padre Pío, porque pues él es uno de los santos de la misericordia que el Papa Francisco nos ha puesto, y un poquito compartiendo mi propia experiencia como confesor en este jubileo de la misericordia. Entonces, hay 5 puntos que el Padre Pío daba a quienes pues confesaba él. Entonces, como él fue un gran guía espiritual y confesor, que tenía muchos hijos e hijas espirituales a los que guiaba, por ello sabemos cómo operaba este gran santo y qué le recomendaba en la confesión para vivir una vida santa y así poder llegar así más celestial. Y él pues se basaba casi en 5 consejos como cabecera para la confesión. Entonces, de eso es lo que quiero compartir. Y además de la oración permanente que les decía que es la base para todo cristiano, tenía 5 puntos. Primero, la confesión semanal. Él les decía, la confesión es el baño del alma. Tienes que ir al menos una vez a la semana. No quiero que las almas se mantengan alejadas de la confesión más de una semana. Incluso una habitación limpia y no ocupada recoge polvo. Regrese después de una semana y verá que se necesita quitar el polvo de nuevo. Y esto lo podemos decir que es un régimen espiritual para aquellos de sus hijos e hijas que él deseaba una transformación de ellos, para que se transformaran y cambiaran en ayudantes de él, atraer a todas las almas a la confesión. Pues no podían ser testimonio para los demás si ellos no se confesaban regularmente. Entonces, pues él proponía que cada semana. Segundo, la comunión diaria. Él los invitaba a comulgar diariamente y decía, es muy cierto que no somos dignos de tal regalo de la Santa Eucaristía. Sin embargo, acercarnos al Santísimo Sacramento en estado de un pecado mortal es una cosa, y considerarse indigno es otra muy distinta. Todos nosotros somos indignos, pero es Él el que nos invita, es Jesús quien desea que comulguemos. Por eso humillémonos y recibámoslo con un corazón contrito y lleno de amor. Luego también les recomendaba un examen de conciencia cada noche. Alguien le dijo al Padre Pío que pensaba que un examen de conciencia cada noche era inútil, porque él sabía lo que era el pecado, ya que lo cometió. Y el Padre Pío contestaba, eso es muy cierto, pero
Pero cada comerciante experimentado en este mundo no solo mantiene un seguimiento durante todo el día de si ha perdido o ganado en cada venta, sino que por la noche él hace la contabilidad del día para determinar lo que debe hacer al día siguiente. De ello se desprende que es indispensable hacer un riguroso examen de conciencia, breve pero lúcido, todas las noches antes de dormirnos. Luego anima a la lectura espiritual diaria. El daño que viene a las almas de la falta de lectura de libros sagrados, incluyendo la Sagrada Escritura y la vida de los santos, me hace estremecer. Lo que el poder espiritual de la lectura tiene es que da lugar a un cambio de rumbo y hace que incluso la gente del mundo entre en el camino de la perfección al leer el Evangelio, cómo Jesús actuaba y también cómo actuaban sus seguidores, los santos. Luego pedía una oración mental 2 veces al día. Y decía, si no tiene éxito en meditar bien, no deje de hacer su deber. Si las distracciones son numerosas, no se desanime. Haga la meditación de la paciencia y todavía se beneficiará. Decida sobre la duración de su meditación, sobre todo en la Sagrada Escritura, y no deje su lugar antes de terminar, incluso si se siente crucificado. ¿Por qué se preocupa tanto? Porque no sabe cómo meditar, tal vez como a usted le gustaría. Recordemos que la meditación es un medio para llegar a Dios, no es un objetivo en sí mismo, ya que tiene el objetivo principal de llevarnos al amor a Dios y al prójimo. Amar a Dios con toda nuestra alma y sin reserva, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ahí tenemos la mitad cumplida de nuestras meditaciones. Así que en estos 5 puntos que él aconsejaba en la confesión, porque pasaba muchas horas diarias confesando durante su ministerio en el convento de San Giovanni Rotondo, él decía que él sabía que hay poderes ocultos en la confesión, pero pocas veces nos detenemos a contemplar cómo el alcance de este sacramento elimina la vanidad, que es el inhibidor de la santidad, y purga el mal. Un exorcista de Roma actual, el padre Gabriel Amort, escribió que es tan potente contra el enemigo la confesión como un exorcismo formal, porque cuando nosotros limpiamos la oscuridad, cuando nos purgamos de nuestros pecados, purgamos los demonios, y cuando purgamos a los demonios, a menudo establecemos el camino para una curación, una sanación interior e incluso física. Porque Cristo mostró a través de su ministerio en el Evangelio que muchas enfermedades son causadas por espíritus inmundos. El Papa Francisco nos recordó al principio de este año de la misericordia que la confesión es una práctica desde el inicio de la Iglesia. Tendemos a pensar que la confesión siempre estuvo con nuestra Iglesia, que como que fuera el gemelo de la comunión, pero sin embargo no comparten la misma historia, porque la Eucaristía sabemos que pues fue fundada e instituida por Jesús en la última cena, mientras que la confesión vino después de la resurrección. Miremos lo que dice Juan 20, 21, 23, que es la base bíblica de este gran sacramento de perdonar los pecados.
Como el Padre me envió, también yo los envío. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Entonces, es falso llamarlo un sacramento relativamente reciente. De hecho, al tiempo que ha cambiado, al igual que la misa, pues al principio de la iglesia, la confesión era pública. Entonces, se hacía en grupos pequeños, donde todos escuchaban los pecados y había un sacerdote y absolvía los pecados. Y poco a poco se fue haciendo un acto más privado en la iglesia. Entonces, así que aunque con el tiempo ha cambiado, sabemos que siempre hubo confesión desde los primeros siglos de la iglesia. Y siempre habían actos penitenciales. Se señala en escritos antiguos cristianos, como un documento que se llama la Didache, que data del primer siglo del cristianismo, que ya habían procedimientos de confesión. Y habla que la confesión verbal está en la lista como parte de las necesidades de la iglesia desde el año 180, como lo afirma San Irineo. Fue durante el siglo VII que los misioneros irlandeses comenzaron la práctica de las penitencias privadas, que no requerían penitencias públicas y de largo plazo. Luego, en el Concilio Lateranense número 4, se estableció la obligación de confesarse por lo menos una vez al año, que es lo que tenemos en el Catecismo. Y luego el Concilio de Trento en el año 1551 reafirmó esto. San Ambrosio decía que profesar la reverencia por el Señor tiene que ver con el poder de perdonar los pecados. Y San Agustín advirtió a los fieles: no escuchemos a los que niegan que la Iglesia de Dios tiene poder para perdonar todos los pecados, porque es necesaria una conversión. Y San Atanasio en el año 373 decía: como el hombre a quien el cura bautiza es iluminado por la gracia del Espíritu Santo, esto hace que quien esté en falta confiese sus pecados y reciba a través del sacerdote el perdón en virtud de la gracia de Cristo. Entonces, mi experiencia como confesor, sobre todo en este año de la misericordia, es que la confesión es una herramienta de conversión verdadera. Entonces, yo he visto que las personas que han hecho una buena confesión en este jubileo de la misericordia, he visto ya cambios en ellos y muchos de ellos me reportan ya inicios de conversión, de que su vida está trabajando en el arrepentimiento y en las condiciones para una buena confesión, que se las recuerdo, que es primero propósito de enmienda, quiere decir que tenga un deseo de querer cambiar. Luego, dolor de mis pecados, que me duela los pecados que he cometido, que no permanezca indiferente ante pues el abandono de Dios que he hecho por medio de mis pecados. Luego, decir los pecados al sacerdote, que incluye decir todos los pecados, incluso los pecados más difíciles y lo que llama San Ignacio de Loyola la pasión predominante, que es aquel pecado que nos cuesta confesar. Entonces es importante decir esos pecados al sacerdote, e incluso pecados del pasado. Cuando la gente me pregunta, ¿y puedo confesar un pecado del pasado? Yo les respondo: si ese pecado viene a tu mente en la oración, en tus sueños o en tu vida diaria, te recuerdas constantemente de ese pecado, vuélvelo a decir hasta que te olvides completamente y entiendas que Dios te ha perdonado. Entonces, no importa confesar pecados del pasado. No quiere decir que Dios no lo haya perdonado, pero para el bien del alma es bueno
decir esos pecados al sacerdote. Luego viene cumplir la penitencia que me fuera impuesta. A veces se nos olvida cuál es la penitencia que el sacerdote nos dejó. Yo normalmente pongo penitencias que tienen que ver con los pecados que se han dicho, algo para mejorar mi vida, algo que tenga que ver con esos 5 puntos que mencioné que el Padre Pío hablaba. En muchas ocasiones les pido la lectura espiritual de un salmo o de la vida de un santo que enriquezca a la persona, o momentos de oración delante del Santísimo Sacramento, ofrecer la Santa Comunión, o incluso un rezo de un rosario meditado, un pasaje del Evangelio que les puede ayudar a iluminar la situación que están viviendo, porque hay un dolor en la confesión. Y el Papa Francisco les dijo a los misioneros de misericordia que nosotros tenemos que buscar la corrección y el cambio en las personas, envolviéndolos con el manto de misericordia, porque dice, todas las personas que van a acudir a ustedes van a acudir con mucha vergüenza por sus pecados, pero ese dolor sobrenatural es el que hace que las personas se conviertan a Dios, trabajen el arrepentimiento, porque arrepentirse tiene que ver con cambiar formas de pensar y también conductas. Entonces es un giro de la mente, del alma, del corazón y de todas las facultades para discernir y actuar sobre nuestros pecados y poder completar que nuestra vida esté en consonancia con la voluntad de Dios. Hay un actor espiritual que se llama Kane, un autor americano, que dice: el verdadero arrepentimiento es fácil de discernir. Y hablamos de mortificación, y así hablaba el Padre Pío, la mortificación del alma, cuando resistimos a esa pasión predominante que les hablaba, cuando eliminamos las causas que llevan a la acción pecaminosa, cuando cortamos la raíz de un pecado, cuando nos probamos a esa voz seductora del amor propio que siempre trata de desacreditar las afirmaciones de la conciencia, porque el enemigo es un acusador. Entonces siempre nos va a estar acusando de nuestros pecados, y nosotros debemos recordar que Dios es misericordia. Luego también a veces nos molesta esa triple concupiscencia que habla el catecismo en relación al mundo, la carne y el demonio. Luego, cuando nos guiamos por la filosofía divina del Evangelio y no por las máximas inciertas y cambiantes del mundo. Luego, cuando hay un cambio sustancial y no accidental en nuestra actitud hacia el pecado en sus formas complejas. Y luego, pues, aprender a llevar la cruz, aunque lleve pruebas y a veces, pues, toque situaciones difíciles. Y luego, cuando aprendamos que el secreto de la santidad está en la obediencia a la voluntad de Dios y a las cosas difíciles en nuestra vida. Como dice la Escritura, rasgar nuestros corazones y no nuestras prendas, nuestra ropa, girar nuestra vida por completo al Señor nuestro Dios y arrepentirnos de corazón. Y de eso trata la confesión. Entonces, por eso es necesario trabajar activamente. No es la confesión, como el Papa Francisco lo ha indicado, también como una lavadora, que nada más limpie los pecados y que ya nos vayamos limpios, pero hay que purgar las malas inclinaciones. Por eso Jesús decía en Marcos 14:38, velen y oren para no caer en la tentación. Y recordar continuamente las palabras de aquel publicano que decía: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador, que las encontramos en Lucas 18:13. Entonces, el arrepentimiento verdadero, que viene de una confesión sincera, lleva a luchar en contra de los pecados. Entonces, cuando confesamos, hablamos de esa traición en contra de Dios y el prójimo.
el ojo de nuestra alma debe estar en buen estado. Mi experiencia como confesor es cuando, pues, en muchas ocasiones me toca confesar a través de la reja y no mirar a la persona, pero en ciertas ocasiones también la persona decide de poder confesarse cara a cara. Yo trato de mirarlos con la mirada de Dios, la mirada de misericordia, y en muchas ocasiones no aguanto esa mirada, y ahí me doy cuenta cómo está la persona en su vida espiritual, si ese termómetro de su vida y entrega a Dios cómo se encuentra. Entonces, por eso el Padre Pío aconsejaba mucha oración después de la confesión. El mismo Padre Pío era un hombre de profunda oración, siempre confesaba con su rosario en la mano, y así hago yo también. Yo estoy orando por la persona que se ha confesado y los que vienen después. El Padre Pío ponía un ejemplo ahí confesando y al mismo tiempo orando, decía él, por los enemigos del alma que hacen que a las personas no se confiesen o que no digan sus pecados completamente. Entonces, por medio de las oraciones de Santo Rosario se impactaban muchas personas, incluso venían delincuentes y personas con pecados graves que venían a confesar sus pecados delante del Padre Pío. Entonces, y cuando ustedes oren por los sacerdotes, muchos grupos oran por los sacerdotes, yo les pido que oran sobre todo por los sacerdotes que dedicamos tiempo a la confesión, lo que no son todos los sacerdotes. En muchas ocasiones hay muchos sacerdotes que solo dedican 1 hora a la semana a la confesión y no están abiertos a confesiones espontáneas de las personas. Si algo nos recalcó el Papa Francisco a los misioneros de misericordia es que nosotros estuviéramos disponibles a las personas, que los escucháramos incluso en el momento que pareciera inoportuno, y ahí darles ese perdón de Dios a través de la confesión, que tratáramos de no negarle a las personas el sacramento. La única condición sería de que si nos sintiéramos demasiado cansados que no íbamos a poder responder bien a la persona, podíamos dejarla para otro día, pero que normalmente tratáramos de atenderla en el mismo momento. Entonces, esas han sido parte de mis experiencias en este jubileo de la misericordia como confesor. Y ahora, Rafael, me gustaría cómo resuena esto que yo te he platicado del Padre Pío y un poquito que lo he combinado con mi propia experiencia como confesor en este jubileo de la misericordia. Padre, hay algo que me llama la atención, y es que no es fácil cuando alguien como tú, por ejemplo, decides que el Padre Pío te guíe, te oriente y colocarte bajo el amparo de él, porque necesariamente vas a empezar a tener fuertes rechazos, no vas a ser aceptado, porque necesariamente cuando, por ejemplo, tú empiezas a buscar cada vez más el hecho de servirle al Señor, no solamente en tu ministerio sacerdotal, sino de igual manera también en la confesión, se empiezan a presentar el opositor de una manera muy fuerte. ¿Tú has tenido algunas experiencias de esas? Porque el Padre Pío sí que tuvo opositores, inclusive hasta la misma Santa Sede le prohibía escribir, lo dejaron encerrado por mucho tiempo, no podía confesar, no podía estar en la Eucaristía, o sea, a nivel con el público. Entonces hubo mucha opresión. Y hubo mucha también el deseo como de sacarlo de su propósito. Entonces, ¿a ti te ha pasado esa experiencia? ¿Has tenido esas experiencias fuertes, Padre? Sí, sobre todo en este año. Lamentablemente he tenido experiencias incluso con hermanos sacerdotes que se ponen celosos al ver que las colas de la confesión en mi propio confesionario se hacen muy largas, y tal vez ellos no están acostumbrados a eso y sienten un poquito de celo profesional, digo yo, y pues a veces se muestran lejanos e indiferentes. A veces no me agradecen. Yo no estoy buscando que me agradezcan lo que hago, pero yo pienso que humanamente uno necesita un poquito de motivación y estímulo
A veces no la recibo de los hermanos sacerdotes, la recibo a veces más de los laicos que me agradecen el tiempo que dedico a la confesión. A veces los sacerdotes se sienten cuestionados y pues se sienten de alguna manera atacados porque no aprecian suficiente el sacramento de la confesión. Y yo pienso que tiene que ver algo con la vida espiritual de ellos también, porque el Padre Pío decía que quien no era un buen confesor era porque él tampoco era un buen penitente, o sea que no acudía constantemente al sacramento de la confesión. Entonces mi experiencia es que sí, muchas pruebas, muchas dificultades, a veces cambios de los horarios, a veces confesar pues en lugares difíciles, y luego que me dicen que hasta aquí puede confesar y tengo que dejar a las personas para otra ocasión. He tenido que confesar a las personas en la casa donde me hospedo para cumplir con las expectativas de la gente, sobre todo en este jubileo de la misericordia, que necesitan a alguien que los escuche. Entonces, en cierta manera me toca trabajar horas extras, como a veces le toca trabajar a los médicos en un hospital. En alguna manera el confesionario es ese hospital del alma donde uno tiene que estar dispuesto que le lleguen enfermos de emergencia. ¿Qué características, padre, debe tener un confesor desde tu experiencia? Más que de pronto de lo que nos puedan decir de pronto nuestra madre iglesia, sobre todo es tu experiencia personal, o sea, ¿qué te motiva el Padre Pío cuando haces confesión a estar allí atento a la gente, a sus almas? ¿Cómo, o sea, quisiera como extraer lo que hay en tu interior, Padre, con las palabras, aunque es muy difícil, pero sí que nos trates como de narrar un poco o contar un poco qué es lo que tú experimentas en el momento de la confesión y tú qué haces allí con el penitente, Padre. Sobre todo, pues el proceso que yo hago tiene que ver mucho con la oración. Como yo les digo, estoy orando el rosario, ofrezco la Eucaristía de un día anterior o de días anteriores, la ofrezco para la conversión de las personas que van a llegar a la confesión. A veces hago pequeños sacrificios de cosas que me gusta comer y las ofrezco para que más pecadores lleguen a la confesión. Y luego, pues mientras estoy allí en el confesionario, estoy orando por los que están allí en la fila, porque me ha sucedido que en ocasiones personas se han desanimado porque miran una fila muy larga, y de alguna manera he tenido una estrategia que la tomé del Padre Pío también. El Padre Pío tenía números para confesar, que incluso los números los daba imagínate, desde la estación del tren desde Roma, había una persona que era una de sus hijas espirituales que daba los números para que cuando llegaran a San Giovanni Rotondo ya tenían su número para confesarse con el Padre Pío, y los iba confesando de acuerdo al número. Y así voy haciendo yo en los retiros para que no se sientan a veces agredidos las personas por ver una fila muy larga, y entonces no tengan paciencia para confesarse, y sobre todo sabiendo que muchas de estas personas que van a hablar conmigo se van a tardar tiempo porque van a hacer como una limpieza general de su alma. Entonces prefiero así trabajar con números, y entonces ahí voy confesando y me doy cuenta también, eso me ayuda a contar el número de personas que voy confesando, que hasta el momento llevo 2.800 personas confesadas desde el mes de febrero hasta el día de hoy. Y pues yo oro por las personas antes de la confesión, durante la confesión y después de la confesión. En mi oración de la noche yo le presento a Dios todas las necesidades de las personas que he confesado, y en la misa del siguiente día para que les dé fortaleza en las decisiones espirituales que han tomado después de su confesión. Y de esa manera me permite a mí estar en sintonía con todos mis hijos e hijas espirituales, porque muchos de ellos acuden de nuevo conmigo
o me mandan un email o me mandan un mensaje por el teléfono para agradecerme, incluso algunos para contarme un poquito el seguimiento de cómo han mejorado en su vida espiritual y luego de seguir acudiendo constantemente al sacramento de la confesión. Ese es más o menos el proceso que yo sigo y lo he, pues digamos, enfatizado más en este jubileo de la misericordia. El Padre Pío no se cansaba en absoluto de poder confesar y lo hacía con mucho gusto, con un amor infinito por las almas, porque él sabía, plenamente convencido, que en la confesión estaba ese milagro de sanidad y de salvación, precisamente para las almas que estaban perdidas. Tú hablaste que inclusive atendía a malhechores, atendía tal vez a personas delincuentes, y hay una anécdota que quiero enlazarla con de pronto con tu ministerio, una anécdota entre las muchas que tiene el Padre Pío, y es precisamente un hombre que quería quitarle la vida a su esposa y se va con su amante a la iglesia del Padre allí en San Giovanni Rotondo, pero va más por acompañar a su compañera, a su amante. Y curiosamente este hombre entra a la iglesia porque para nada él tenía el deseo de confesárselo, simplemente por acompañarla, y curiosamente el Padre Pío lo toma del brazo fuertemente y le dice una palabra extremadamente fuerte y lo saca de la iglesia prácticamente en pellones, y lo saca allí de la iglesia, y este hombre queda muy conmovido y se va más o menos un poco de tiempo por ahí a caminar, a deambular, y cuando regresa completamente con esa actitud de quererse confesar, y el Padre lo recibe con un corazón con unos brazos bien amorosos, con esa mirada cálida, y lo empieza a confesar. Y él cambia su actitud y cambia completamente su vida, y posteriormente conoce a la esposa y tiene ya un hijo, y ya después ese matrimonio se rehace ese matrimonio. Entonces fíjate, Padre, lo interesante de lo que es ese poder de la confesión tan hermoso, que restaura corazones, restaura matrimonios, y hace que realmente las personas que vengan con actitudes que no son, empiecen a transformarse. Tú en la confesión, Padre, ¿has tenido esas vivencias? ¿Has podido percibir, por ejemplo, el corazón de alguien? ¿Has visto que alguien se reprime en sus confesiones y no comparte todo lo que tal vez está viviendo en su alma? ¿Has tenido esas experiencias infundidas también por el Padre Pío? Sí, así es. En muchas ocasiones, cuando la persona no ha dicho todos sus pecados, el Padre Pío me va orientando, ¿no?, para que yo le haga preguntas a la persona, para que limpie completamente su corazón, que no se sienta presionada, pero al mismo tiempo que le ayude. En algunas ocasiones, cuando son personas locales, le hago la pregunta y le digo que regrese la próxima semana para terminar la obra, porque a veces siento a las personas muy cansados para contar todo. Entonces les digo, podemos seguir la siguiente semana. Y en las misiones, pues donde voy por una ocasión, tienen que terminar ahí, así que inmediatamente le hago las preguntas y dejo que la persona saque todo lo que lleva por dentro. Y quiero contar mi experiencia, que también no todos los sacerdotes pues me han recibido así mal. También he recibido sacerdotes que se han puesto en la fila para confesarse. Y tuve la bendición en Miami de confesar a un sacerdote exorcista, con el cual mantengo un contacto, y le estoy mandando estos programas de cápsulas de misericordia, y este sacerdote se siente bien fortalecido en su ministerio, y es un testimonio porque él estaba pidiendo al Padre Pío, porque es devoto de él, que quería un sacerdote que lo confesara, que llegara allí al lugar donde él se encuentra, que lo confesara, y que pues le estaba pidiendo otro gusto, que fuera un misionero en misericordia. Así que cuando yo llegué, pues él se quedó admirado, precisamente porque le pidió esas dos peticiones al Señor y se las concedió, y hasta el día de hoy seguimos una conversación
telefónica y a través del internet con este sacerdote. Entonces también yo me siento bendecido al saber que hermanos sacerdotes también tienen una actitud de arrepentimiento y de conversión, y que su ministerio sacerdotal crece al limpiar su alma y su corazón para servir a los fieles intensamente, y sobre todo en este caso porque este sacerdote se encuentra en uno de los santuarios donde hay una puerta santa, y a él mismo le toca ser confesor de miles de personas también. Entonces eso para mí es una bendición, que yo pude dejar una pequeña huella en el alma de este sacerdote, y que de alguna manera mantenemos una amistad espiritual después de ese momento de confesión. Qué bendición, Padre. Y este es otro elemento bien importante frente a las vocaciones. Es curioso, pero en Europa se han perdido bastantes vocaciones. Hay una escasez de personas que quieran ingresar, bien sea a los seminarios o bien sea a las comunidades religiosas, tanto de hombres como de mujeres. Y yo pienso que estos programas, si allí joven tú estás escuchándolo, yo sí te motivo a que por ejemplo, fíjate la experiencia del padre Roberto Mena, cómo él nos está hablando de que hay muchas personas que él ha ido confesando, y él está contando solamente algunas experiencias, pero de igual manera he tenido la fortuna de entrevistar a matrimonios que se han vuelto a reconciliar, matrimonios que han llegado a la santa sacramento del matrimonio, se han bendecido ese matrimonio porque vivían sin el sacramento como tal, y a través de la confesión misma han llegado a ello. Entonces yo te invito realmente, si tú tienes ese interés y si sientes ese anhelo de ese llamado del Señor, a que realmente pases esa experiencia tan hermosa de querer consagrar tu vida plenamente a Dios y te conviertas en un sacerdote, pases a una comunidad religiosa si tú eres mujer, y tomes una decisión bien importante. O si tú, matrimonios, quieres consagrar tu matrimonio a Dios, allí estás plenamente invitado a que asistas a una comunidad y empieces a servirle al Señor. Padre, esto es como es de importante, realmente no solamente la confesión como tal, sino el hecho de seguir y servir al Señor. ¿Cómo te has sentido? ¿Cuántos años ya llevas tú en tu ministerio sacerdotal? ¿Y cómo te has sentido tú? ¿Cuáles han sido las experiencias más bonitas que tú has vivenciado en tu ministerio? Pues ya el 15 de diciembre de este año voy a cumplir 15 años de ser sacerdote. Y pues he tenido muchas experiencias en distintos lugares donde he servido, pero yo pienso que la conexión espiritual más grande viene a través de la confesión. Como yo digo, mis hijos e hijas espirituales vienen a través de la confesión, nacen en la confesión. Luego sigue esa amistad, con ellos en muchas ocasiones me escribo, y pues también si son jóvenes, si son solteros, yo los motivo a la vocación sacerdotal también en el confesionario, porque a veces los jóvenes tienden a hacer una confesión muy rutinaria. Nada más acuden a la confesión porque su mamá o su papá les dijo que se fueran a confesar, y a los que llegan así es a los que cuestiono para que reflexionen en su vida. Y siempre les pregunto, piensa en la vocación a la cual Dios te está llamando. Piensa si Dios te llama a ser sacerdote o ser un hombre casado pero entregado a Dios, un laico comprometido, un religioso, una religiosa. ¿A qué te está llamando? ¿O a qué profesión? ¿A ser un psicólogo, un maestro, un médico que le sirve a Dios a través de su profesión? Entonces siempre los dejo con esa motivación sobre su vocación, que piensen que le van a servir a Dios y al prójimo a través de lo que hagan, cuando toman una buena decisión al escoger la vocación que Dios les ha dado.
Y esa experiencia ha sido muy importante, padre, el hecho mismo de motivar a tantas personas. ¿Tú has visto que hayan habido, por ejemplo, situaciones con jóvenes que hayan buscado el ingresar a seminarios o a seguir una vida de consagrados a Dios, padre? ¿Tú lo has visto en esos 2000 y tantos hombres o personas que tú has confesado? Pues lo he visto, pero más que todo antes de este jubileo, porque tengo un compañero de comunidad que precisamente salió después de yo haber hecho un programa sobre las vocaciones en la radio, y él ahora está perseverando, ya tiene pues primeros votos y está en la comunidad de profesos ahí en Medellín, Colombia. Entonces, lo interesante es que no he tenido la oportunidad de verlo personalmente, pero nos comunicamos por el internet, y él es interesante porque él estudió computación y actualmente pone sus dones al servicio de la congregación, y muchas veces me ha ayudado, pero cuando él da su testimonio, él siempre les cuenta que su vocación tuvo que ver con ese programa de radio que yo hice y que él estaba escuchando en Michoacán, México, y a través del internet escuchó mi programa. Yo lo motivé a escribir al director vocacional, y ahí tengo un testimonio en mi propia comunidad religiosa de una persona que le está sirviendo a Dios. Tal vez en el futuro vamos a tener la oportunidad de tener un programa con él y él mismo te cuente esa experiencia de ser un siervo misionero que pues ya fue llamado, y para mí es un fruto de uno de mis trabajos favoritos en mi ministerio sacerdotal, como en la radio. Padre, otra pregunta que quiero hacerte, tal vez estoy saltando de tema en tema, pero es que me llama mucho la atención, sobre todo lo del ser misionero de la misericordia, y esa actitud que el Papa Francisco, de querer que muchas almas realmente empezaran a convertirse, y que esos pecados que solamente es potestad del Papa poderlos confesar, y que haya nombrado a misioneros de la misericordia, que fueron como 2000 más o menos, no sé, un poquito más, en todo el mundo. ¿Cómo tú puedes hacer un balance? No sé si tú has tenido comunicación con otros sacerdotes, también misioneros de la misericordia. ¿Cómo puedes hacer un balance? Porque ya estamos a muy pocos meses ya para terminar, pues básicamente esa misión tan hermosa que el Papa les encomendó. ¿Y tú qué podrías hablar de este año? ¿Qué ha sido significativo? ¿Tú qué has podido ver en esa decisión que el Papa tomó? Pues yo te digo que lo que he visto es que es una bendición, porque católicos que han estado alejados de la confesión, incluso que han recibido heridas por algunos ministros de la iglesia, por situaciones que han vivido, a veces de maltrato, como el Papa Francisco lo ha dicho, que como sacerdotes debemos tratar con misericordia a los demás como Dios nos ha tratado con misericordia. Entonces, estas personas, yo he visto ya transformaciones en ellos. Creo que todos los misioneros de misericordia hemos experimentado algo así. Solo tengo contacto con otros 2 sacerdotes más de misericordia. Uno de ellos se encuentra en Madrid, España, y él es misionero de misericordia en su propia parroquia, pero hizo algo muy especial. Él abrió su parroquia 24 horas al día. Hizo un equipo de sacerdotes y también de laicos que ayudan a los turistas y a las personas que llegan a Madrid, a la iglesia donde él se encuentra. Y su testimonio ha salido en el internet, que él puso iglesia, que es santuario de misericordia, 24 horas al día puedes entrar. Cuando tú quieras, la puerta de la misericordia está abierta para ti. Y ha logrado muchas personas que han acudido al sacramento de la confesión. Incluso ha ayudado a personas con enfermedades físicas o que no tienen un alojamiento donde quedarse en Madrid, y él les busca cualquier tipo de necesidad con que las personas llegan ahí, sea
transformado en un santuario de misericordia en medio de una ciudad pues tan poblada como es Madrid. El otro sacerdote es un sacerdote capuchino de la misma congregación del Padre Pío. El fray Aníbal se encuentra en El Salvador y él dirige un centro espiritual del Padre Pío en El Salvador. Entonces lo que él ha hecho es hacer jornadas de confesión y retiros. Y les ha pedido a las personas que normalmente acuden que atraigan a otras personas al sacramento de la confesión y a los retiros que él hace, y hace misas de sanación con reliquia del Padre Pío. Se llevó desde Italia una imagen casi de tamaño natural para El Salvador, para tener ahí en ese centro del Padre Pío. Y entonces él dice que desde que puso la imagen ha atraído a muchas personas a la confesión. Y estos son los dos sacerdotes de misericordia con los que yo he tenido más contacto, que de alguna manera, aunque están ahí localmente, pero también mantenemos la oración entre nosotros tres, orando uno por el otro. Esas experiencias son muy importantes, Padre, porque es ver cómo esa actitud del Padre, del Papa Francisco, ha tenido también un efecto muy fuerte en toda la fe católica, y no solamente la fe católica, sino también el acercamiento con otras comunidades que no son católicas, y eso me parece muy importante, Padre. Definitivamente todo este año la misericordia, no solamente frente a los hechos de confesar los pecados, sino también el hecho de llegar a los pies del Señor. Matrimonios restaurados, que es tan importante, familias desintegradas que han empezado cada vez más a unirse, que creo que ha sido algo muy importante, y eso de que tantas personas lleguen a confesarse, Padre, me parece un milagro hermoso, porque esas personas, tal vez muchas de ellas nunca se habían acercado a un sacramento de la confesión, y nomás el hecho mismo que el Papa haya dicho yo quiero que haya misioneros de la misericordia ha posibilitado que muchas personas limpien sus pecados. Personas, yo creo que de muchos años, no sé si eso te ha pasado al escuchar las confesiones, que muchas personas que no habían ni siquiera, tal vez una vez en la vida se habían confesado. O sea que definitivamente esa actitud que el Papa Francisco asumió ha sido muy importante. Qué de importante, Padre, qué de significativo y qué maravilloso has visto tú cuando confiesas a las personas como tu misionero de la misericordia en comparación de los otros años, Padre. Pues lo que he visto que ha acudido personas que tenían muchos años de no confesarse, y segundo también personas que tenían algún pecado, que pues tenían vergüenza de confesarlo y que acuden a mí como misionero de misericordia para platicar ese pecado, que a veces le da vergüenza de platicarlo con otras personas, pero que sienten esa confianza de platicarlo conmigo. Yo pienso que esa es una bendición que viene también por la intercesión del Padre Pío, porque él ya me había prometido que me enviaría personas que tendrían muchos años de no confesarse, y personas que les costaba confesar pecados del pasado o situaciones difíciles que les costaba platicarlo con otros sacerdotes. Padre, y ahorita ya, entonces, como hablábamos en otros programas, ¿qué viene después de esto? Después de que termine este año de la misericordia, posiblemente para ti, ¿qué otros proyectos has tenido en mente? Y este año de la misericordia, son dos preguntas, y este año de la misericordia, ¿a ti cómo te ha afectado en tu vida sacerdotal y tu vida personal? Sobre todo el ser misionero de la misericordia. Pues de entrar en esta actitud de recibir a las personas con misericordia de aquí en adelante. O sea, para mí en adelante ha marcado mi ministerio, aunque ya no sea un año oficial de misericordia. Yo ya tengo el propósito de aquí hasta el último día de mi vida confesar a todas las personas como que siguiera el año de la misericordia. En el caso mío, yo no voy a cerrar el año, sino que va a continuar, aunque no tenga un mandato oficial. Seguiré ejerciendo mi ministerio como confesor, y yo pienso pues
Por eso colgué en mi oficina mi título que me entregaron de misionero misericordia, y lo tengo presente, y todos los días le pido a Dios que hasta el final de mi sacerdocio yo voy a ser un misionero de misericordia. Y voy a recordar al Papa Francisco como aquel que incitó más en mí ese deseo de ser misericordioso. O sea que vas a seguir definitivamente el ejemplo del Padre Pío, que no quería ser ninguna persona que estuviera predicando, sino ser más confesor, y le está siguiendo las huellas definitivamente del Padre Pío, Padre. Y yo combino las dos cosas porque soy un predicador a través de la radio y a través de mis homilías. Y he encontrado que las homilías, cuando hablo de la confesión, me suscita que muchas personas vengan conmigo nuevamente a la confesión, a la reconciliación, porque les he platicado de experiencias, les cuento de las experiencias de las personas que se han confesado, y he visto los cambios y he visto cómo personas acuden a la confesión. Así que en la predicación también les hablo de la confesión y les hablo del Padre Pío, y así logro muchas más personas que acuden a este sacramento tan admirable. Padre, si en este momento sé que hay jóvenes, porque estos programas se transmiten en toda la red de radios, desde Estados Unidos hasta abajo, hasta Argentina, ¿cómo tú convences a los jóvenes para que realmente tomen una actitud de vocación y sigan los caminos del Señor? ¿Tú qué les dirías, Padre? Pues yo quiero, con una frase de Santa Teresita, decir un poquito lo que yo creo que es la santidad, que es el fruto de la confesión. No consiste en tal o cual práctica, decía Santa Teresita, sino en una disposición del corazón y del alma que nos haga humildes y pequeños en los brazos de Dios, conscientes de que no somos nada sin Dios, y confiados hasta la audacia en la bondad del Padre, yo diría en la misericordia de ese Padre que nos perdona. Entonces, Santa Teresita del Niño Jesús, también una mujer santa que yo siempre la considero también una de mis intercesoras. Sé que por su humildad y sencillez y obediencia atrajo a muchas personas hacia Dios sin salir de un monasterio, y ella, uno de sus ministerios tenía que ver con la oración por los sacerdotes. Y tengo una religiosa en mi tierra natal de Guatemala, Sor Inés de Jesús, que ella ora por mí. Creo que mucho del éxito de mi ministerio se debe a la oración, incluso que ella ofrece sus dolores y sus enfermedades por bendiciones para mi ministerio sacerdotal. Y cada vez que voy a Guatemala, voy y le celebro misa, no solo a ella, sino a todas las hermanas contemplativas carmelitas allá en el monasterio de Cobán, Guatemala. Ya, Padre, estamos llegando al final del programa, y me parece bien importante motivar a todas las personas que están escuchando que sí es fundamental ir al sacramento de la reconciliación, porque allí es donde vamos a encontrar ese vaso de agua fresca. Recordemos bien el pasaje de la samaritana, cuando mi Jesús le pide agua, y ella le dice: pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana? Y él le dice: mira cuál es el sacramento de la reconciliación tan hermoso. Le dice: si tú me das de beber, yo te daré agua de la cual nunca tendrás más sed. O sea, y ella empieza y le dice: yo quiero esa agua, sacramento de la reconciliación, Padre. Y entonces Jesús empieza a darle ese sacramento y le dice: tráeme tu marido. Y ella dice: pero ¿cómo tú? Yo no tengo marido. Abre los ojos, me imagino que como platos, Padre, porque se ve ella en ese momento confrontada frente a su propia vida, y ella empieza ya a hacer todo un proceso de limpieza y se convierte ya en una misionera. Va a ser misionera a su pueblo, porque va y empieza a hablar de que hay un profeta. Entonces el sacramento de la reconciliación siempre está allí, porque nos ayuda realmente a purificarnos, a limpiarnos, a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y la invitación bien fuerte con este programa es a ti, oyente de la radio, que te acerques al sacramento, que no te quedes simplemente esperando a que pasen los años, no, que es ya, si tú quieres realmente salir de esa situación tan difícil. Alguien me llamaba mucho la atención,
porque un sacerdote le pidió a un joven que tenía muchos problemas de consumo y empezó a pedirle que por favor él se confesara muchas veces y empezó a tener ese amor por el sacramento y su vida empezó a ser transformada y dejó completamente el problema de farmacodependencia. Entonces, Padre, ¿qué les dices a los oyentes para terminar, frente a este sacramento tan hermoso, ya como esas últimas palabras en este momento del programa? Pues que acudan a ese trono de la misericordia que es la confesión. Siempre van a encontrar ahí a ese Padre misericordioso, como dice el lema de este jubileo de la misericordia, ser misericordiosos como el Padre. Entonces, a eso nos invita el Señor y eso lo recibimos grandiosamente en el sacramento de la reconciliación. Bueno, Padre, entonces gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Qué rico poderte contar que los dos estemos aquí presentes en este programa tan hermoso que el Señor nos regala. Y este programa, si tú deseas escucharlo, pues vas a encontrarlo allí en YouTube con el nombre del Padre Roberto Mena, y mi nombre es Rafael Aníbal Cortés, o Cápsulas de Misericordia. Les recordamos que también tenemos una página en Facebook donde estamos dejando todos nuestros programas. Vale la pena volverlos a escuchar o compartirlo con otras personas, porque hay muchas almas que están necesitadas y sedientas de Dios, y a veces no hay alguien que les lleve un poquito de ese vaso de agua fresca. Entonces te invito a que compartas estos programas y muchas gracias de verdad por estarnos escuchando y ser fieles a estos programas. Padre, para que nos regale por favor su bendición. Claro que sí, que nos bendiga el Dios misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre. Amén. Y amén. Y nos vemos entonces dentro de 8 días. Un fuerte abrazo. Aquí es de Bogotá, Colombia. Necesito de ti, de tu misericordia. Necesito de ti, de tu amor. Necesito de ti, de tu misericordia. Necesito de ti, de tu amor. Solo tú puedes llenar mi vida de amor. Solo tú puedes lograr cambiar mi interior. Solo tú podrás